tal, amigos, seguidores de la página Cinema Dreamers SL? Hoy tengo el honor de presentar a Walt Hermosa. Él es director de cine paraguayo, un joven talento que está surgiendo en el cine paraguayo, también realizador de videoclips. Realmente es un placer tener aquí a este invitado, también un gran cinéfilo que, como siempre menciono en la página, en los podcasts, nosotros buscamos el mayor lado cinéfilo de los invitados, así que vamos a hablar un poco también de qué películas les gustan. Y Walt, muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchísimas gracias por estar acá. No, por favor, muchísimas gracias por invitarme. Un placer, sí que. Contanos un poco el tema de tu formación, tanto como cinéfilo y después como director de cine. ¿Cómo empezaste a disfrutar las películas y cómo después llegaste a la decisión de querer ser director? Tengo más o menos la historia cliché de que desde que nací. O sea, no recuerdo un momento en mi vida donde a mí no me apasionaba el cine y que eso era, o sea, no era lo que quería hacer. O sea, desde que tengo memoria es lo que quería hacer. Y no sé realmente por qué fue así. Hay las explicaciones de que me fui al cine a ver Harry Potter y E.T. En 2002, E.T. salió otra vez por sus 20 aniversario número 20. Entonces vino a los cines al Paraguay y mis papás me llevaron y tengo un tatuaje de E.T. Y no sé, me explotó nomás la cabeza, ¿entendés? Tipo, lo que le hace a un niño de 4 años verle a un otro niño volar en la bicicleta. Y no era que a mí me dio ganas de tener un amigo alien, que sí, quería. Pero yo quería saber nomás qué está pasando, tipo, qué estoy viendo y por qué él está volando en la bicicleta. Le pregunté a mi papá y me explicaron, es bola, es fantasía. Y no sé, capaz fue nomás esa cosa que a una criatura se le pegan las cosas muy fáciles, pero el concepto de que tu trabajo sea crear fantasías era lo único que me interesó por el resto de mi vida hasta este momento. Y es lo único que me sigue interesando. Y de ahí comienza la formatura que creo que muchos cinéfilos tienen, o sea, de mi generación por lo menos, comienzo con Spielberg, por E.T., Jurassic Park, Indiana Jones, tipo todas esas cosas, Harry Potter también. Y tengo mis propias cosas de mi época, ahora tipo como El Hombre Araña y cosas así, pero mi colegio fue Spielberg desde un principio. Y de ahí, ¿verdad? Como que vas creciendo con eso. Cuando tomé la decisión de que quería ser director y tipo entendí lo que, ok, esto es lo que un director hace, creo que me acuerdo de tener el pensamiento cuando vi El Origen de Christopher Nolan, que creo Sí. que hoy en día esa es una película y una respuesta bastante cliché de decir, pero yo soy de esa generación, yo vengo de la generación de Christopher Nolan. Entonces, El Origen tuvo un impacto en mí porque me acuerdo que vi en el cine y te juro que no me acuerdo si es que entendí o no la primera vez la película, pero lo único que sabía nomás es de que me hizo sentir demasiadas cosas. Tipo, yo me perdía en lo visual que era, en el famoso plano de los edificios que tipo, se va de piso, dice de cabeza. Tipo, yo me quedaba nomás pensando, esto es lo que yo tengo que hacer. Y de ahí comienza tipo toda una formatura, tipo si me preguntas mi formatura en serio, tipo todo eso, es que voy de Christopher Nolan y con cada director después de Nolan me voy alejando más y más y más de Hollywood y de eso. O sea, después de Nolan, el próximo director que me impactó mucho fue David Fincher. Y amaba su ojo meticuloso y cómo él trabajaba mucho con música, la red social. Fue una película que yo me fui a ver al cine en 2010. Yo tenía 12 cuando salió. Y me fui a ver con un grupo de amigos y todo el mundo odió y yo estaba enamorado. O sea, yo no te podía explicar qué es lo que tanto me gustaba de la película, pero me parecía la película más entretenida que había visto en mi vida. Porque eso es lo que tiene justamente el cine, de que
crea una experiencia con cosas muy diversas. Puede ser tanto con un ritmo vertiginoso como también puede ser con eso que estás diciendo como algo que podría ser hasta medio tedioso, pero tiene esas pulsaciones el cine como para que el espectador pueda experimentar. ¿Y qué te dijeron tus amigos después de ver en la red social? Hija, y vos sabés que justamente creo que con la red social comienza mi dilema más grande en la vida con el cine y el público, que ellos pensaban que era muy aburrida nomás y que la gente hablaba muy rápido y que no se entendía nada. Y yo me acuerdo que ahora como que trataba de explicarles cosas que ya no hago ahora. Tipo, si alguien me dice que no le gusta una película, prefiero callarme nomás a que ser esa persona que trata de convencerte. Pero lo que sí me di cuenta en el 2010, y hoy en día creo que solamente empeoró, es que hay gente que ve al cine simplemente como entretenimiento. O sea, es entretenimiento no más. Porque cuando vos sos una criatura, se te presenta el cine a través de la tele y el cine en sí, y eso significa entretenimiento. Y hay gente que nunca da el paso, que cosa que no hace falta, porque dar el paso a entender que es arte, creo que es más para los o cinéfilos o los artistas en sí, o gente que realmente quiere entender nomás por otro lado. Pero la gente que no quiere dar ese paso, esa es la gente que a veces no quiero decir que me pone nerviosa, pero me da miedo a veces, porque es como que no le da una oportunidad a una película de ser más que sus expectativas. Y eso creo que pasó demasiado con Roma, de Alfonso Cuarón, que fue una película que me sorprendió como acá en Paraguay y en muchas partes de Latinoamérica tanta gente odió. Tipo, Sí. tanta gente odió esa película Tuvo y bastante repercusión esa película desde los comentarios particulares, más que sí, nada. pero fue tan interesante porque yo creo que como latinos nos deberíamos arrodillar ante el hecho de que esa película existe. Y por el simple hecho de que existe tenemos que entender más. Así que, hija de mal, qué impresionante es lo que es Roma. Pero hay tanta gente que Roma es uno de los miles de ejemplos que pueden haber. El año pasado yo creo que El Poder del Perro es la película que más tuvo así ese, ¿qué es lo que es esto? ¿Por qué es lo que a los críticos les gusta tanto? Y es entender más de que el cine es más que entretenimiento. O sea, el cine es un lenguaje. El cine es irte a un lugar y escuchar la opinión de alguien, sea el guionista o sea el director. Este año, por ejemplo, una película que es tan polémica es Blonde, la película de Marilyn Monroe con Ana de Armas. ¿Y por qué es tan polémica? Justamente porque es una película que tiene una visión muy bizarra y muy controversial sobre un tema, sobre una persona que existió. Y un lenguaje también bastante particular cinematográfico, ¿verdad? Sí, pero eso es el cine. Y mucha gente creo que piensa que si yo te hablo, por ejemplo, de E.T., que E.T. es solamente entretenimiento y no arte, pero no, es mentira. O sea, todo cine es arte, todo cine tiene su lenguaje. Hay algunas películas nomás que el lenguaje es más directo. Pero E.T., por ejemplo, es una película que retiene el lenguaje cinematográfico. O sea, Steven Spielberg es Steven Spielberg. Si bien él tiene sus películas que son más comerciales que otras, él tiene su lenguaje y él se expresa de su manera. Eh, y tanto también las películas para niños, ¿verdad? Yo creo que yo nací en la mejor generación para ser una criatura, porque lo que para mí era películas para niños, lo que para mis papás decían, ok, esto es entretenimiento para él, era Pixar en su comienzo. No Pixar ahora, Pixar en su comienzo, era Disney en su época dorada, antes de que decidan completamente enfocarse solamente en el dinero y no hacer más películas que tomen riesgos. Era la época de Cartoon Network y la época de Nickelodeon, donde todos estos artistas que sus papás eran animadores en los 70, ahora Sí. ellos son los hijos de estos, entonces como que ellos vienen a animar cosas súper raras. Y si volvés en el tiempo y ves películas como Wall-E o Ratatouille, hasta Shrek, tipo, todas estas películas son mucho más que películas para niños.
Y yo también le doy crédito a todas estas cosas que acabo de mencionar por mi amor al cine y a mi lenguaje cinematográfico. O sea, mi lenguaje cinematográfico viene tanto como de los directores que amo, tanto como viene también de la animación con la cual yo crecí. La animación realmente tuvo un desarrollo muy increíble. Podemos decir un poquito Toy Story, pero después, a partir del 2000, con Shrek, creo que como que explotó bastante. Monsters Inc. también. O sea, explota o sea, depende de qué época querés hablar, Sí. pero realmente es con Toy Story que yo creo que o sea, La Bella y la Bestia, ojo, es la primera película animada en ser nominada a Mejor Película. Así que La Bella y la Bestia también es una película relevante en eso, en esa conversación. La Sirenita, El Rey León, pero Toy Story lo que hace es dar el siguiente paso en animación, que es en lo que nosotros vivimos hoy en día. Nosotros vivimos en el mundo de animación 3D CGI. Y es muy difícil escaparse de eso. O sea, o sea, gracias a Dios tenemos gente como Del Toro que sacó Pinocho este año. Richard Linklater sacó una película este año que nadie vio, creo, porque Netflix no le hizo marketing, que es Apolo 10 y medio, que es una película donde Linklater lo que básicamente hace es grabar la película en live action y por encima de eso él dibuja y la animación es impresionante. No es del mismo estilo de animación de Scanner Sí, Darkly, ¿verdad? sí, es el mismo estilo. Y porque Linklater, mismo director, sí, entonces justamente él, ese creo que es su forma de, como Wes Anderson hace su stop motion de vez en cuando, creo que Linklater cuando entra a animación hace de esta forma y es impresionante. Y en serio, yo creo que hablando nomás de animación un ratito como cinéfilos, este año 2022 demostró que Disney está tan en el tiempo, porque cada película que Disney sacó este año, en mi humilde opinión, no para decir que fueron buenas o malas, no fueron relevantes nomás. No agregaron nada a la conversación. Pero mientras tanto tenés Netflix, tiene Apolo 10 y medio, Intergalactic, que es una película del músico Kid Cudi, que hizo en el estilo de la animación de Spider-Verse, que salió hace unos cuantos años. Y Intergalactic es una película animada para adultos. O sea, es una comedia romántica para adultos, animada nomás. Pero la historia es para adultos y habla sobre cosas de adultos. Pinocho, que también salió este año. Hay muchas personas que consideran Marcel, una película de un caracol que tiene zapatitos, que también salió este año. Mucha gente considera que esa es una película animada porque, si no me equivoco, es stop motion, pero es mezclado con seres humanos. Así que no sé en qué categoría cae realmente. Una onda Roger Rabbit y Looney Tunes. Sí, esa. Sí, Cuando pero se mezclan ahí. esa mezcla. Pero no sé, este año hubo muy buenas películas para niños. Muy buenas películas animadas en general. Y todo lo que Disney sacó, creo que rápidamente se olvidó. O sea, es como que por un rato, sí, hablamos de Lightyear, pero... Claro, por el poder marketinero también de sí, Disney, ¿verdad? Sí o sí vas a hablarlas porque están en todas partes. sí. Pero, no sé, continúa por favor, que me ibas a decir. No, y para concluir nomás tipo este tema de animación y el tema de Disney, Disney acaba de ver, creo que su pérdida de dinero más grande desde John Carter o Marte necesita madres, que fue con esta película Un Mundo Extraño, que nadie fue a verla. Nadie fue a verla. Y no estoy diciendo que eso es culpa de que la película sea mala o no, lo que estoy diciendo nomás es de que Disney no le hizo marketing, no se comunicó la película y nadie fue a verla. Y tipo, hoy justamente estaba viendo un video y creo que la película perdió entre 200, 150, 200 millones de dólares. Tipo, perdió muchísima plata. Pero mientras tanto, todo el mundo hablando muchísimo sobre Pinocho, que ya salió hace casi un mes y sigue con todo. Así que eso a mí me pone muy feliz, de que Del Toro nos dio Pinocho y me pone muy feliz de ver que tiene repercusión. Sí, la verdad que justamente los directores latinos nos están dando mucha inspiración, van ganando mucho terreno, tienen una inventiva muy particular también Del Toro, Alfonso Cuarón, en su momento Damián Cifrón también con Relatos Sí. Salvajes. Sí. Iñárritu, que también sacó una película este año. Iñárritu, que por cierto creo que una de mis secuencias favoritas de acción que anoté hace poco como una de mis favoritas es
la de The Revenant, la parte donde creo que parece como un plano secuencia ahí de esa batalla increíble, no sé si es casi al comienzo La del ya. comienzo. Sí, Es la sí. que, sí, la que comienza con ese plano de la pistola, después ahí se va y está nomás viniendo todo. Sí, sí, sí. Me pareció una locura realmente. A mí me gusta demasiado en The Revenant la secuencia que DiCaprio se escapa con el caballo y tipo le están siguiendo y él salta por la colina y cae sobre un árbol. Tipo, toda esa secuencia es... Me explota la cabeza. Demoledora. Y contanos un poco de tu tema como director. Llegaste a hacer una película que se estrenó en cines, Sí. se llama Saber Crecer. ¿Cómo fue esa experiencia de dirigir una película en una edad muy, muy particular que me hayas dicho hiciste a los 18 años? ¿Y qué aprendiste del proceso, verdad? Porque habrá sido una experiencia, ¿verdad? Contanos. Eh, fue un desastre. Fue un desastre, pero fue una de las cosas más hermosas que me dio la oportunidad de que pase. Lo mejor de Saber Crecer siempre fue y siempre será el crew, el equipo, todos los jóvenes que se prendieron para hacer esa película y lo que salió de esa experiencia que son amistades que van a estar para siempre. Todos compartimos. Saber Crecer es como, ya llegaste a ver Lost, la serie. Sí. Saber Crecer es como Lost, en el sentido de que los sobrevivientes de la isla de Lost van a estar conectados para siempre porque cayeron sobre esa isla. No, el crew de Saber Crecer siempre va a estar conectado por Saber Crecer. O sea, las historias y todo lo que pasó durante el rodaje de esa película te pueden llegar a poner los pelos de punta nomás, pero desde la perspectiva de un chico de 18 años, ¿verdad? O sea, no teníamos experiencia, no sabíamos lo que estábamos haciendo. Nos animamos nomás a hacer porque yo había dirigido 5 cortometrajes con este crew de Saber Crecer y con mi co-director y mi co-escritor Noah Espínola. Nos animamos y nos tiramos al vacío y dio tanto miedo, fue humillante, fue vergonzoso, pero al mismo tiempo fue hermoso, aprendí muchísimo, aprendí realmente a amar el cine. Porque al no tener experiencia, cada día era un desafío y ese desafío se convertía en, quiero realmente hacer esto por el resto de mi vida. Y en los últimos 5 años, si no me equivoco, los 6, 5 años de la película, sigo aprendiendo todavía, o sea, sigo tratando de entender qué pasó qué me pasó por la cabeza en 2017, en mi último año de colegio, con 18 años, para hacer una película. Tipo, ¿qué me pasó? Hasta hoy sigo tratando de entender y fue algo que aprendí. Lecciones muy importantes como, acordate que si sos director de cine, la gente va a criticar tu película. Y no importa que tengas 18 años, la gente va a criticar. Y especialmente si sos menor, la gente va a criticar la película. La gente habla con mucha propiedad sobre cosas. Y eso es algo que ya aprendí a que tipo no me tiene que afectar y no te debería afectar como artista. Aprendí lo que es dirigir en serio. O sea, aprendí lo que es entrar a un set o sea, como director realmente todo el mundo está ahí para hacer lo que vos pedís. Y es muy difícil darte cuenta de eso a los 18 años. O sea, es muy difícil entender eso de que básicamente todas estas personas que son tus amigos están acá porque vos le pediste que estén acá y porque vos le estás dando direcciones de cómo hacer las cosas. Que eso después, claro, se transforma en la próxima visión la propia visión de ellos, ¿verdad? Como que del DF y de la diseñadora de arte y de todo esto. Pero es pesado ser director y a los 18 años ni ahí dimensioné eso. Y después de Saber Crecer aprendí eso. Y contarle un poquito a los seguidores que hay, por ejemplo, algunas cosas que son pesadas a la hora de ser director, por ejemplo, algunas decisiones, algunas tareas particulares que podrías comunicar. Hay una famosa frase de Scorsese que él dice que él estudia todo lo que tiene que estudiar antes de llegar al set, pero van a haber días que él llega al set y él no tiene idea de lo que está haciendo.
El tema con ser director es que jugás demasiado con tu ego. Tiene que haber una línea entre donde tomás la mejor decisión para la película o para tu propio ego. Y esa es la línea difícil, que no sabes si estás siendo egocéntrico o estás siendo un artista en serio. Y hay esos momentos donde que yo siempre te juro que trabajo tan duro para que en producción no pase, pero ya me llegó a pasar momentos donde nos quedamos así con, ¿qué hacemos? Tipo, o sea, no se puede hacer esto, entonces, ¿qué hacemos? Y ese es el momento que como director vos estás así pensando y de la nada mirás arriba y hay así 15 cabezas que te están mirando. Y ese es el peor momento. Porque ahí esta línea entre el artista y el ego se comienza a sacudir y se mezclan las cosas. Porque esas 15 miradas te hacen sentir muy presionado y como que es como que querés demostrar tu genio o tu talento, todo eso. Pero en ese momento creo que lo que yo aprendí es que tenés que ser humilde nomás. Y, o sea, en el sentido de que si tenés esas 15 miradas, no te preocupes. O sea, te están mirando justamente porque vos sos el capitán. Pero eso no significa que tenés que tener una respuesta. Tipo, pensá, respirá y encontrar siempre el mejor camino para la película. O sea, para la historia siempre tiene que ser el mejor camino. Nunca tenés que ponerte a vos como que en medio. Sí, sí, En medio. encaminar ese barco entonces, sí. La Sí. verdad que ahora me hago la imagen que vos estabas diciendo de 15 cabezas ahí todos mirando así, ¿a dónde vamos? Sí, pero en serio, pero es como que se congelan y se quedan ahí mirándote ¿entendés? Y hasta tipo tu asistente director se queda ahí, tipo, ¿qué hacemos? Tipo, tenemos que Ah, movernos, ¿verdad? La hora. Eso es también como que a veces lo que le saca la magia del cine, que es un arte, pero ¿cómo era? La única cosa que una persona va, entra y paga por algo y sale con las manos vacías. Y, o sea, ¿entendés? O sea, es un arte, pero es un arte que requiere mucho dinero para que se haga. Y a eso entonces hay mucha gente que pone dinero y hay presupuesto, hay todo esto, ¿verdad? Y entonces vos tenés que organizarte muy bien porque llegás al set y sí, todo puede ser muy mágico, pero vas a tener una persona que te va a estar haciendo así, claro. vas a tener gente que te va a estar diciendo, che, esto está muy caro, ta. Y en esos son los momentos donde vos tenés que saber cómo actuar, tipo, cómo mantener la calma. O sea, yo nunca me pasó, ahora hasta los 24 años, nunca me pasó que pierdo mi sentido o mi camino en un set. Tipo, siempre me trato de mantenerme así, tranquilo. Siempre meditar antes de un set es bueno. O sea, tienes que entrar al set así Meditar. con las manos, con la cabeza, no vacía, pero tenés que entrar con la cabeza así relajada. Y lo que más tenés que estar preparado es responder preguntas. Eso básicamente es ser un director, es sentarte y responder preguntas. Eso es. Y después de vez en cuando te vas y vos nomás decís cosas, pero las cosas que vos vas a decir te van a hacer preguntas. Entonces como que vas a tener que responder lo que acabas de como que decir. Y ahí a mí lo que me da mucho miedo es el no saber comunicarme. Y ahí entra mucho ese miedo así de que te estoy diciendo bien, tipo, ¿entendés mi dirección? Y ahí esas son las cosas que a veces Darse a dan miedo. entender, eso es, parece tan básico, pero en el sentido artístico a veces comunicar. Y, y- es- y- y otra vez, volviendo al punto, eso es una película, es el lenguaje de un director, es el lenguaje de muchos departamentos, de un director de fotografía, de una directora de arte, de un compositor. Y es toda una comunicación. Y una vez que vos como que ves el cine de esa forma y entendés que hay muchos artistas acá tratando de comunicar algo, de la nada estás como que entendiendo tantas cosas y así como que digerís una película de una forma diferente. Y me estuviste comentando que estás en camino a un nuevo proyecto, estás desarrollando y puedes comentarnos un poco acerca de lo que se viene próximamente. Estamos en muy secreto eh, con eso, pero sí,
tardó un poquito, pero ahora ya hay guión finalizado, hay equipo, las ruedas están comenzando a mover y estamos preparando una película. Y digo estamos, ¿verdad? Porque como digo, ya hay equipo y todo eso y ya hay muchas cosas definidas, como el presupuesto, como esto, aquello. Vamos a comenzar casting bastante pronto, que es muy emocionante. No sé qué mucho puedo comentar. O sea, al final del día es mi decisión. Tipo, yo soy el director y el escritor, Claro, ¿verdad? lo que se pueda nomás, ¿no? pero, Acá no pero estamos presionando, es, pero es como que estamos tratando de hacer una película que nunca se vio acá en Paraguay. Y a eso no me refiero en términos de tamaño. Completamente lo contrario. Estamos haciendo una película bastante barata. Tipo, estamos apuntando allá abajo. A eso queremos apuntar. Pero justamente lo que queremos hacer ahora es, desde que salió Siete Cajas para Paraguay en 2012, que es una peliculaza que nos dio una base por donde partir, ¿verdad? No que no habían películas paraguayas antes que esa, pero Siete Cajas fue la que realmente nos da ese primer éxito como cine paraguayo. Yo siento que el cine paraguayo solamente se quiso ir para arriba, mm, tratando de hacer películas que sean más grandes que Siete Cajas. Pero el problema con eso es de que todavía no tenemos una industria claro, que funcione bien de esa forma. Siete Cajas fue una película y sí, fue muy taquillera, pero una película no puede pagar por todo el resto. Entonces como que el cine paraguayo trató de treparse e irse más arriba que Siete Cajas y como que todavía no llegamos a ese momento de superar. Yo creo que el error es que estamos tratando de superar Siete Cajas en vez como que dejarle nomás ahí. O sea, hay películas impresionantes que salieron de Siete Cajas, como Las Herederas o Mataron a un Muerto. Mataron a un Muerto específicamente y Las Herederas son dos películas que me parece que hicieron exactamente lo que se tenía que hacer después de Siete Cajas. Lo que el cine paraguayo tiene que apuntar a hacer ahora es cine barato. Tenés que desnudarle al cine, porque nosotros no tenemos una industria, entonces tenemos que empezar a pensar como los directores de Hollywood en los 70, o tenemos que pensar como los directores europeos en los 90 con el Dogma. Tenés que desnudarle al cine, porque nosotros no tenemos el presupuesto para hacer películas de Hollywood. Y eso es lo que se está tratando de hacer, y con la película que estamos haciendo ahora, ese es el punto, esa es la misión. Queremos hacer una película desnuda, queremos hacer una película como que darle al Paraguay algo que sea más chico que Siete Cajas, ¿entendés? Tipo, estamos tratando de hacer lo que sea más claro, simple que Siete Cajas, pero no te imaginas lo mucho que se trabajó ese guión. claro. O sea, el guión fue y sigue siendo lo más importante de esta película. Con mi DF, la increíble Luz Vera, estamos trabajando muchísimo con ese lenguaje visual. Porque si bien queremos hacerla así bastante barata, independiente, igual estamos planeando esos planos y cómo comunicar la película y cómo comunicar lo que se siente. Cosa que no se hizo en Saber Crecer, cosa que eso a lo que los 18 años yo no entendía bastante. Pero ahora, todos estos años más tarde, estoy tratando de traer todos estos 5, 6 años de experiencia y tirar a esta película. Y finalmente lo que sí me siento cómodo con decir es que estamos apuntando a un público joven. Es una película para gente de mi edad, menor que yo y capaz un poco mayor que yo. Queremos hacer una película donde los jóvenes puedan ir al cine y se diviertan. O sea, que ellos vayan y digan, hija de mal, reentiendo, o sea, esto es lo que le pasó a un amigo o a mí o a ella y queremos hacer una película que se sienta real para el público joven ahora mismo. Y justamente eso estaba calculando en algunas jornadas como cinéfilo, ya sea viendo películas o leyendo, que se ha perdido mucho eso de las películas para jóvenes, ya sea desde el punto de vista del drama o como películas más dentro de la comedia. Es un poco como que estamos olvidando a los
Mira, jóvenes también. yo te digo algo, yo tengo una obsesión medio rara con microanalizar las décadas del cine y cómo específicas películas impactan. Nosotros creo que seguimos, o capaz estamos saliendo, en La maldición del Caballero de la Noche. Tremenda película, no estoy diciendo que The Dark Knight es una mala película, es buenísima, pero The Dark Knight cambió el cine de una forma que por un tiempo fue divertido, pero ahora ya estoy muy cansado, que es el cine que tenemos que tomarnos todo en serio. Miren nomás, en serio, después de The Dark Knight, como que todas las películas se quieren tomar en serio y es como que la comedia lentamente comenzó a morir. La comedia para jóvenes definitivamente ya no existe, o sea, tipo todo eso que era al comienzo de los 2000. Y yo estoy en una etapa de mi vida donde tengo 24 años y claro que quiero llegar a hacer una película como Roma, no me malentiendas, quiero llegar al punto donde yo haga una película que es así, hija de mal, tipo, estamos tomando muy en serio esto. Y no que esta película no estoy tomando en serio, para lo que voy es de que me quiero divertir ahora. O sea, quiero hacer una película que yo me ría, pero también quiero hacerte llorar. O sea, tipo, quiero que te rías por un punto, pero vamos a llegar a un momento donde capaz llores un chiquitito si es que me salen bien las cosas. Pero no quiero que nadie se tome en serio nada, ¿entendés? Tipo, Claro, quiero claro. que entremos y que el cine vuelva a ser ese lugar donde vos te ibas a crear buenos recuerdos. Cosa que yo siento que no mucha gente, la gente ya no asocia más tanto el cine como un lugar para ir a crear recuerdos. Como un lugar de experiencias, digamos, Sí, quiero que sea una que experiencia. marquen, Sí, porque mucha gente, ya sea leyendo por internet o también charlando con algunas personas, siempre cuentan alguna experiencia particular en el cine, ya sea tanto romántica como también de haber visto una película de terror que marca. La sala de cine no es como la sala de proyección, pues es un portal a un mundo, a una experiencia muy particular, muy difícil de sí. explicar a veces. Y, Ese- y te juro que mi sueño es que esta película que estamos haciendo funcione y sea exitosa porque siento que puede abrir las puertas a la próxima etapa del cine paraguayo. O sea, si esta película funciona, creo que todo lo que se puede llegar a venir después, ahí es tipo, pueden llegar a venir cosas muy buenas. Y no estoy diciendo de que yo sería responsable por eso. Lo que yo estoy tratando de decir nomás es comunicar de una forma y decirle a todos mis amigos y mis conocidos y todo eso que hagamos películas para divertirnos por ahora. O sea, estamos en Paraguay, no estamos en Hollywood. No hay tanta presión de que tenemos que y hacer. las cosas que hay para contar acerca de Paraguay. Son infinitas. Son Mucha infinitas. gente siempre me dice, hey, qué bueno estaría que en Paraguay se haga películas sobre la guerra de tal época. Buenísimo. Yo entiendo la fijación justamente del paraguayo con la historia, ¿verdad? Es una historia muy jodida la que tenemos. Pero también la cantidad de cosas que uno ve a diario en este país es alucinante, que dan para comedia. Este Sí. país da, pero Mira, de una forma pero tan amplia. y te voy a decir algo, ya que estamos creando un diálogo de cinéfilos. Todo el mundo también me viene y me dice, che, voy a hacer una película de la guerra de la Triple Alianza, che, voy a hacer una guerra de la batalla de Costaño y todo eso. Mi respuesta siempre es la misma. No, no voy a hacer. Uno, porque no es el género que a mí me interesa. Pero dos, porque no tenemos el presupuesto. O sea, si nosotros queremos hacer una película de la guerra de la Triple Alianza, que es un momento en la historia que se merece tener una película del tamaño de Salvando a Soldado Ryan, te digo. Nos falta muchísimo para llegar a eso. Y a eso es a lo que me refiero donde tenemos que desnudar al cine. Yo no estoy diciendo de que nunca se haga una película de la guerra de la Triple Alianza. Tenemos que hacer esa película y Claro que sí. eventualmente vamos a hacer, pero tenemos que hacer en un momento donde como país podamos decir, tenemos la plata, ¿verdad?
Porque una guerra de la Triple Alianza, para que sea buena, yo digo, mínimo tiene que tener un presupuesto de 50 billones de dólares. Pero estoy hablando en serio. Porque una película de guerra no es barato hacer. Y una historia como la guerra de la Triple Alianza no se merece nada menos Ni ahí, que, ni es, ahí. que Tiene que 50. ser, tiene que ser un tanque esa película, Tiene ¿no? que ser gigante. O sea, esa película no solamente funcionaría como para nosotros, pero funciona para comunicarle al mundo lo que nosotros sufrimos. Entonces nosotros ahora no tenemos las condiciones para hacer esa clase de películas. Estamos tratando, pero démonos nomás cuenta, todas las películas de guerra que salieron hasta ahora, a muy poca gente le interesó, porque no hay el presupuesto como para que sean interesantes. Entonces lo que yo creo es que nosotros tenemos que enfocarnos en hacer películas chiquitas. Tenemos que hablar de qué pasa en Asunción o en San Lorenzo o en Luque o en Encarnación, en toda parte del Paraguay, qué pasa hoy en día. Algo, por ejemplo, que es un error muy común del asunceno, no todos, pero en general, es que el asunceno piensa que Paraguay es Asunción. Entonces, ¿no sería increíble tener películas sobre gente en otras partes del Paraguay? Por ejemplo, sin ir más lejos, por ejemplo, la festividad de cada cupé, la cantidad de gente que mueve y la cantidad de cosas que a veces hacen las personas para llegar a una procesión. Por tirar un ejemplo Pero tradicional. exacto, o sea, pero a lo que yo voy es, ¿por qué no tenemos más películas sobre gente de hoy en día? ¿Qué es el Paraguay hoy en día? Ya sabemos lo que fue en la dictadura, ya sabemos, o sea, ¿entendés? Estudiamos todo eso en el colegio y reitero, no tenemos el presupuesto como para visualmente hacer películas de época que se merezcan, que tengan el presupuesto que se merecen. Así que preguntémonos lo siguiente, ¿qué hay en Paraguay hoy en día? ¿Y qué películas podemos hacer sobre eso? Y a eso es lo que voy. Por eso Las Herederas fue lo que fue. Y Mataron Muerto se sale con la suya en hacer una película de época porque es allá en el Chaco. O sea, es allá escondido en el bosque. Tipo, ellos no tenían que armar nada. Y lo que hace a Matar a un Muerto es contar una célula de todo ese sistema. Sí, No se centra precisamente en estar, bueno, vamos a mostrar cuando los militares hacen esto, cuando la policía hace esto, no. Ellos se centran directamente en una célula que a ellos les parecía importante, particular. y cómo contextualizan esa célula es lo más impresionante. Porque yo creo que si vos no tenés, o sea, no sabes mucho de la dictadura de Stroessner en el Paraguay, Matar a un muerto es un poco difícil de entender al comienzo. Pero es como la película te va contextualizando lentamente. Eso es, creo que me parece el aspecto más brillante de esa película. Y se zafa con tanto. O sea, a mí le tengo una envidia muy sana a Matar a un muerto porque justamente va en contra de mi tesis. Hizo una película de época, pero la hizo de una forma tan desnuda, tipo la hizo de una forma tan inteligente. Tan puntual también. Sí, Y aparte que, por supuesto, cuenta el contexto histórico, pero también esos dilemas humanos que tanto da gusto ver en el cine, de qué se hace en esa situación tan exacto, límite. exacto. Y de eso necesitamos más historias humanas. O sea, necesitamos cosas que muestren quién es el paraguayo y cuáles son los problemas del paraguayo. Por eso Si te cajas funcionó también tan bien. Porque la historia es simple, se entiende bastante rápido lo que Víctor quiere. O sea, el guión de Si te cajas está tan bien estructurado y hecho. Y necesitamos nomás volver a eso. Tenemos que acordarnos nomás de tipo que el cine simple es donde se comienza. Y ahí a eso es lo que voy, que tipo, yo estoy muy obsesionado con la historia del cine y yo siento que Paraguay está en sus 70 ahora mismo. O sea, estamos como que entrando a esa década porque hay tantas películas que se están como que comenzando a hacer y cada año hay más y hay más y hay más y hay más y estamos llegando. Solo que yo creo nomás que tenemos que darle al público paraguayo películas que ellos que están mirando las películas, que ellos se conecten con esas películas. Y para eso creo que tenemos que ponerles en hoy en día. Sí, historias como que puedan rozarle o quedar, serle cercanas, por ejemplo, ahora pensando y pensando, ideas de películas. ¿Cuántas películas interesantes se podrían hacer
sobre los efectos de las decisiones políticas, por ejemplo, en la sociedad. Exacto. Y no necesitas armar una guerra o, qué sé yo, una mega batalla o algo así. Porque Exacto. el impacto de la política, yo por cierto no sé mucho de política, pero viendo las noticias uno enseguida se da cuenta de todas las cosas que se hacen en el país, que impactan desde lo social, desde lo cultural. Y como siempre se está pensando en muchos proyectos paraguayos, no digo en todos obviamente, pero de hacer algo grande, grande en cuanto a lo visual, de invitar a algún actor extranjero y ese tipo de cosas. Y la historia, el guión, lo humano no está, ¿verdad? Lastimosamente. Eso, o sea, eso es, reitero, lo que estamos tratando de hacer con esta película. Estamos tratando de que sea una película paraguaya bien humana. O sea, queremos que sea así, bien bajada a tierra y que se sienta esas emociones. Es bastante personal, eso también te puedo decir. Em, Tiene un poco que ver con mi vida en algunos aspectos. Y eso, esperemos que todo salga bien y que pronto la veamos. Es que queremos anunciar el nombre de la película dentro de poco, pero Y yendo ahora a ese apartado que tenemos siempre en la página, que parece que vamos a hacer un programa de 2 horas y nos vamos a poner a hablar del lado cinéfilo, pero como para arrancar y después capaz de desarrollar en otro episodio, como tres películas que te hayan movido muy fuerte, que vos digas, esta película me pegó muy duro en su momento o hasta ahora. Yo leí algunas de tu Letterboxd, pero me gustaría que vos me digas cuáles te pegaron muy fuerte. peor pregunta que se le puede hacer a un Sí, director. sí, sí, por supuesto. Em, Justamente el desafío, lo ¿verdad? primero que se me viene a la cabeza es Taste of Cherry de Abbas Kiarostami. Fue una película que vi muy random. No la conocía. O sea, ya había escuchado hablar de la película. O sea, una de esas películas como que me aparecía en Instagram de vez en cuando, pero un amigo una tarde me dijo, ¿quieres ver? Y yo dije, ok. Leí la trama detrás de la tapa del Criterion. Ok, ¿verdad? Me imaginé esto y la película fue así, esto. Fue completamente otra cosa y no sé, creo que una de las películas más puras que vi en mi vida. Es tan honesta, no te miente. El cine es mentir, pero esta película no te miente y no sé cómo explicar más que de esa forma. Se sintió demasiado pura y no se siente como que manipuladora, se siente que Kiarostami, que era un dios en su lenguaje y con su obsesión de encontrar la línea entre arte y realidad. Por eso sus películas se sienten tan puras, porque él tanto se obsesionaba con eso. A Taste of Cherry es, no sé, una película que Kiarostami quiere compartir nomás contigo porque para él la vida es preciosa. Y hay tantas películas que tratan de hacer eso, tantas películas que son buenísimas, tantas películas que no son buenas, pero Kiarostami lo hace de la forma más humilde posible. Y por eso me movió y me mueve, me sigue moviendo. Para mencionar un poco de esta película que menciona Walt, El sabor de la cereza ganó ¿Sabes? la Palma de Oro en Cannes y es una de esas películas que se siente tan iraní, es una película iraní, y cómo maneja el tema de los paisajes de su tierra, Abbas Kiarostami, la gente. Hermoso, Es hermoso. una locura, las conversaciones pueden estar en un auto 20 minutos y se dicen 2 palabras, 3 palabras. Cómo resalta también el tema de la localidad de su tierra, Abbas Kiarostami también. Realmente reflejó muchísimo a su país, a Irán. Y bueno, esa peli realmente tiene un sabor tan natural la Un película, sabor a cereza. sí, que no tiene ni un artilugio, Sí. ni una trampita ahí, es una experiencia muy cercana a la... Pero vos tenés que darte a la película. Sí, O sea, hablando de eso de que el cine no es entretenimiento nomás, Taste of Cherry es una película que vos tenés que entregarte a ella. Tenés que tenerle paciencia y quédate quieto.
porque va a llegar el punto. Y si te entregas a la película, es una de las experiencias más conmovedoras y hermosas que yo creo que sentí en mi vida con el cine. Ya hablé sobre Roma, así que no voy a hablar sobre Roma. Pero acordándome nomás, como para no siempre tomarme en serio, Mm. yéndome de Taste of Cherry, me era Dazed and Confused, del Richard Linklater en los 90. Dazed and Confused fue la película que creo que cambió todo para mí. Yo amaba todo lo que era Hollywood y Nolan y todo eso. Y por mi cumpleaños, cuando tenía 16 o 17, me regalaron Dazed and Confused, el Blu-ray. Y vi 2 veces de seguido, porque así de mucho me divirtió. Dazed and Confused fue la película que me dijo a mí, el cine no tiene que tener reglas. O sea, no hace falta que tenga reglas, no hace falta que tenga estructura, no hace falta que tenga primer, segundo y tercer acto. No hace falta que todo se cierre. Y amé tanto, me divirtió tanto, y ahí también obviamente me enamoré de Link. O sea, ya me había enamorado de Linklater con Boyhood, pero como que esta película reconfirmó ese amor. Y me enamoró tanto que hasta hoy sigue siendo una película referente para mí y es una de las inspiraciones para mi próxima película. Pero lo que Dazed and Confused hace nomás es crear esa atmósfera de que otra vez no se siente como mentira. O sea, la actuación es tan genuina, tan natural, el diálogo se siente El tan... diseño de producción de la película que no es tan rimbombante, pero como, Pero bueno, es está detallista. detallista. No te llama la atención, pero es una película de los 90 que cuenta una historia de los 70. Y si te fijas, en serio, hay mucho arte en esa película, o sea, mucho diseño de arte, no se llama más tanto la atención. Y es hermosa esa película. Es una de las primeras películas de Ben Affleck, la primera película de Matthew McConaughey. Tiene un soundtrack impresionante, como Linklater siempre luego. No sé, es una de las películas más entretenidas que vi en mi vida. Nunca fracasa en sacarme una sonrisa esa película. Y Dazed and Confused justamente tiene también una particularidad que es como meterte al grupo de de esa gente, estar un rato con los chicos malos, después en otro momento te vas a los chicos más, Los menores, los los menores. menores, sí. Y es un viaje bastante particular también esa película. Realmente yo la vi y creo que justo hace poco la había visto American Graffiti de Sí, George de George Lucas. Lucas. Y obviamente ahí como se me prendió la lamparita, qué relación tiene esta película, qué sé yo, pero realmente Dazed and Confused tiene humor, tiene retrato de esa época, Y tiene tiene, drama tiene también. drama y tiene un mensaje al final. Un Tiene, mensaje sutil que Linklater lentamente te dice, más che, disfruta de donde estás. Y por eso también me pegó mucho. Vi a los 16 o 17 por ahí, entrando a mi último año de colegio. Y Linklater me dice, antes de que yo entrara a mi último año de colegio, me dijo, disfruta de tu año de colegio, porque después no da gusto. Y eso creo que es lo que es tan genial de esa película. Es una película que sin vergüenza dice, da gusto ser joven, y da gusto estar en el colegio, y da gusto ser un boludo y consumir drogas con tus compañeros y tomar alcohol ilegalmente, ¿entendés? Tipo, es una... hacer estupideces, Sí, tipo... accidentes, bueno, dentro de lo normal, ¿no? Sí, pero o sea, es como que vos podés ver esa película y tratar de criticar a los personajes, pero casi todos hacíamos eso, ¿no? Tipo, yo tengo 1 millón de historias estúpidas que hice con mis amigos a esa edad y Dazed and Confused captura eso muy bien, de una forma muy inocente también, porque es una película que no está preocupada con lo que viene después de la película. Ese momento no más importa. Y eso me gusta mucho. O sea, me gusta tanto como Linklater captura ese momento. ¿Y esa película se desarrolla en un lapso de 24 horas o son 2 días? 24 horas. Sí. Que es algo que él también hace con Slacker, la película que él hizo antes. Sí, Slacker también. Sí. Ese es otro estilo también, pero captura ese tema de un cine bueno, ese estilo de un cine que tiene una narrativa muy particular que no sigue la estructura Sí. común. Sí. Es como seguir la ola del personaje que está en pantalla prácticamente. Sí.
Y para darte una tercera película Sí, sí. y ya callarme, Elena, de Petra Costa, una película brasilera de 2012. Como cinéfilo capaz te pase de que a veces vos ves una película y tienes que pensar un poquitito antes de... Me gustó, no sé, pensar un rato. Pero hay películas que ves y termina y vos decís, ok, esta es una de mis películas favoritas. O hasta decís, ok, esta es la mejor película que vi en toda mi vida. Y tipo, ¿verdad? Y Elena, una película que pueden encontrar en Netflix, dirigida por Petra Costa, es una película que en serio no tengo palabras para describir. Es narrativa con documental, se mezclan los dos géneros. ¿De qué se trata esa película? Elena se trata sobre una mujer que va en búsqueda de su hermana desaparecida. Y es narrativa con documental. La narrativa es el aspecto de ella buscando a su hermana y el aspecto documental es como que los recuerdos y videos sobre su hermana. Y es historia real. Y eso es lo que es tan jodido de la película, que no estás viendo una película. O sea, la historia que estás viendo frente a tus ojos pasó. Y eso es lo que duele tanto de esa película. Pero lo hermoso de Elena es que a veces como directores o artistas, sea del cine, o sea de la literatura, o sea del arte en sí, de pinturas, querés dar un poco de tu dolor para que el mundo entienda el dolor y eso es lo que ayuda a crear confianza y amor también, o sea, el cine, la música, todo. Cuando hay dolor en el arte, va a haber alguien que no se va a sentir tan solo. Y Petra Costa para Elena se presta demasiado. Tipo, da de todo de ella para que vos en serio veas esa película y te quedes así, hija de mal. Dios mío, en serio, recomiendo que todos, si no vieron, termina esta entrevista y váyanse a ver Elena en Netflix. Y es latina, ¿no? Es brasilera, es una película hermosa y visualmente es... Tipo, me estoy así... Ah, Me pongo todo emotivo porque en serio, nunca me gusta usar esta frase tanto, pero voy a usarlo para Elena. Nunca había visto algo como esta película. Y desde que vi Elena, nunca vi algo como Elena. Elena sigue siendo así una película que es única en su especie. Tanto como A Taste of Cherry también es muy única en su especie. Elena es muy única en su especie. Y Petra Costa es una tremenda artista brasilera que hace bastantes documentales. Ella estuvo nominada a un Oscar por un documental que está en Netflix también, que se llama The Edge of Democracy, donde ella habla sobre Lula, Dilma y Bolsonaro. Y es una locura Petra Costa. Así que esas son las tres películas. Ahí vieron como que tres lados míos. El lado reflectivo con Taste of Cherry, el lado juguetón con Dazed and Confused y el lado depresivo depresivo. con Elena. Y de esta manera entonces, Walt, vamos cerrando este episodio. Realmente hay muchísimo para conversar. Voy a volver. Si me tenés otra vez, volveré. Por favor, va a ser un honor realmente tenerte de vuelta. Y sucedió lo que esperaba realmente, una gran conversación, hablando un poco también de cómo te desarrollaste en el tema de ser director. Yo creo que eso es algo que debemos de comunicar también de alguna u otra forma, que el cine es un arte muy importante, con un impacto que puede dar desde lo cultural, desde lo social y para personas que quieran disfrutar también de un arte tiene demasiado poder, así como cuando vos lees un libro, cuando escuchas un buen álbum. El cine también es eso, ¿verdad? Tiene un impacto que no es simplemente pasar la hora, una hora y media, 2 horas de, bueno, vamos a ver una película nueva y se acabó, sino que tiene capas súper amplias que seguramente vamos a ir desarrollando también con Walt en otro episodio. Así que muchísimas gracias nuevamente A vos, muchísimas gracias por tenerme, gracias a lo que están escuchando o viendo. Aprecio mucho siempre hablar de cine con gente y te agradezco por esta conversación hermosa que tuvimos y espero poder volver para así será. seguir hablando de tus películas también. Tipo, tus películas, ¿cuáles son las películas que a vos
Sí, te mueve. tenemos que ir haciendo un ping pong. Y también como Walt hizo hace poco un video, tenemos que capaz mostrar también algunas ediciones interesantes de películas en Blu-ray. Sí, sí, Que, sí. Sí, 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 que- eso también hay que hablar mucho del cine físico, sí. la Así media que física. eso es todo. Muchísimas gracias por seguir siempre la página, por bancar, por los mensajitos de y esta película que pusiste en la página. Para mí eso es, con que alguien me mande en un mes, me mande un mensajito, eso es lo máximo. O sea, de que alguien se sienta interesado en lo que promovemos en la página. Así que no hay más que decir. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio de Cinema Dreamers SL. Chao, chao. Corte.